alimentación automática existen dos modalidades: temporizador o timer y acústica. ¿Qué es el modo timer? La primera se utiliza cuando los camarones aún son muy pequeños para producir un sonido no lo suficientemente fuerte para detectar con certeza por el hidrófono. Lo que pasa es que el camarón, cuando está pequeño, sus mandíbulas no tienen la fuerza suficiente para causar este sonido y que llegue al hidrófono. En cambio, la alimentación con acústica, o sea, estoy hablando de camarones menos de 2-3 gramos más o menos, ¿no? Y la alimentación con acústica, este modo se utiliza en los equipos que cuentan con hidrófono y cuando el camarón ya ha alcanzado un tamaño tal que sus mandíbulas produzcan un sonido perceptible con el hidrófono. Aquí estamos hablando de un camarón de 3-4 gramos más o menos. Pero ¿a qué vamos con esto? Esto es complementario. Se debe utilizar la alimentación automática con timer o con hidrófono. Lo que trataba de explicar era de que es algo que podemos utilizar el timer en las primeras etapas de camarón. Lo dije hace un momento, de 2 a 3 gramos más o menos para utilizar el timer, y luego hacemos el cambio a hidrófono. O sea, tal cual lo dijeron algunos ingenieros, come de acuerdo a sus requerimientos. Pero ¿cuándo podemos utilizar aparte el timer? Cuando existe lluvia. ¿Por qué? Porque la lluvia hace sonido con el agua y confunde al hidrófono y te manda malas señales, ya sea esta de más alimento o no lo dejas escuchar y no te bota alimento la torta que es mandada por el hidrófono. Entonces podemos regular o podemos programar estos hidrófonos para que cuando el momento de que caigan las lluvias se paran y comienzan a sonar timer o lo paramos totalmente. ¿Cuál otra? Oxígeno y temperatura. Podemos poner en la programación o no se puede, o podemos parar para que esté en timer cuando existen oxígenos bajos, que es menos de 4 miligramos por litro, o sin temperaturas demasiado altas para que el camarón no esté desaprovechando esto. Además, baja masticación. Cuando el camarón se aleja de la zona de alimentación, no está ocupado, y esto quiere decir que no hay respuesta a las masticaciones. Entonces, lo que se hace es poner el timer para agrupar el camarón y que dé una mejor respuesta. ¿Qué cosas debo evaluar primero al momento de pensar en implementar el proceso de alimentación automática? Hace un momento les mostré la pirámide para que tengamos consolidado por dónde debemos de partir con esta idea de alimentación automática. Es un compendio de cosas, en lo que es batimetría, bombeo de respiración, respuesta, porcentaje de recambio, le dije el 20% mínimo. Entonces, todos estos requerimientos son muy importantes, además que vienen de la mano con la tecnología. Internet, antena, radio, una PC que esté constantemente enlazada con todo lo que es la producción de la finca. Entonces, es importante que lleguemos a este seguimiento. ¿Qué características debe evaluar al momento de comprar los equipos de alimentación automática? Esto también es muy importante, porque por lo general vemos los catálogos y solo decimos, bueno, ¿qué es lo que necesito? Pero ¿qué realmente me interesa? Lo primero es el material de construcción. ¿Qué duradero podría ser el plástico? ¿Qué tal es el metal que voy a poner en los dosificadores? ¿Cuánto tiempo me va a durar? Entonces todo esto hay que hablarlo con la persona que me vende los equipos y saber cuánto me puede aguantar. Bueno, esto dependiendo también del mantenimiento, ¿no? Que es muy importante, la persona que esté trabajando en el campo, el mantenimiento que le dé. ¿Cuánto tiempo le va a dedicar a esta limpieza? La autonomía de la batería. Aquí también vemos que hay un equipo que no dura 24 horas. Ahora que estamos en frío y está un poco nublado, la batería dura poco. Entonces también eso es importante. ¿Cuánto tiempo me puede durar una batería? Debería durar por lo menos las 24 horas, en este caso. El radio de disparo. Aquí, en la sugerencia que les podemos recomendar es que se debería hacer una prueba de tiro para saber cuál es el grado de distribución de cada calibre y cuál es el flujo de masa de esta. Entonces, la
10 metros. Entonces, ¿dónde se concentra? En los 7, 8 metros. Entonces puedo decir que voy a poner platos testigos para saber si el animal está comiendo de verdad o no. Y o también lo puedo hacer con el triángulo, o algunos utilizan visor. Son diferentes estrategias, ¿no? Pero puedo complementar. Pero por lo menos deberíamos tener dos. El otro, años de vida útil. Conversarlo con las personas que se lo venden, cuánto. Como les dije, de acuerdo al mantenimiento que les da. La accesibilidad de repuestos es muy importante porque hay a veces compramos equipos y no sabemos si se nos daña algo, lo podemos reponer o no, y básicamente lo desechamos y lo dejamos a un ladito y no podemos cambiar una pieza. La posibilidad de adaptar otros sensores, eso también viene adecuado a la tecnología que va evolucionando día a día. Hay equipos que se pueden hacerlo y otros que no, pero todo esto es hablándolo. Y el software, que tengo toda la información que van captando los equipos y puedo ir almacenando todo esto para tomar decisiones mediante el tiempo que va pasando y tener todo el histórico de lo que ha pasado, ¿no? Un espacio para preguntas aquí, no sé si tengan alguna pregunta en este momento, algo de que les quedó la duda. Mi inquietud es, ¿por qué los alimentadores automáticos siempre permanecen unidos? Teniendo una piscina amplia, ¿por qué no están esparcidos? Buena pregunta. A ver, lo que nosotros tratamos de hacer, para que el camarón se agrupe, necesitamos alinear una zona de alimentación. Esta zona de alimentación la adecuamos a un 30 o 40% de lo que es el hectareaje de la piscina. Supongamos, son 10 hectáreas, en unos 3 o 4 hectáreas agrupo estos alimentadores, pero también de acuerdo a lo que había mencionado, hago el tiro, entonces veo cuál es mi halo. Entonces, de acuerdo a esto, a la separación de cada alimentador, hago entre 30 a 40 metros más o menos de cada equipo y lo agrupo. Pero también muy importante es que esté alineado con el hidrófono. El hidrófono siempre tiene que estar entre 4 o 5 metros de la tolva madre para que éste mande la señal a todos y el camarón no se vaya. Entonces, lo que tratamos de hacer aquí es agrupar el camarón para captar mejor sonido y acostumbrarlo. Siempre hay que acostumbrarlo al camarón. No sé si le respondí la pregunta. Cuatro alimentadores máximo, no debe ponerle mucho porque, claro, porque después la dispersión, usted puede ser 5 o 6, pero en el quinto, sexto alimentador, ya el alimentador ya no está a los 30 metros. La tolva no está a los 30 metros, sino está a 40, 50 metros. Entonces, usted no sabe si tiene animal agrupado en ese caso. Por eso le digo, 4 alimentadores tipo triángulo que puedan mandar la señal a esto. En cambio, en el cuarto, quinto está demasiado lejos y puede ser que tenga sobrantes y no va a tener señal ahí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, buena pregunta. Jonathan, ¿tú qué dices? ¿Qué alimentador puedes recomendar aquí ahora? ¿Qué alimentador? Bueno, aquí, independientemente de las necesidades y se adapta a las condiciones, ¿no? Del campo, pero sabiéndolo trabajar, creo que todos son muy buenos. En sí buscaría un alimentador que pueda trabajar en tentáculo y en modo sónico, ¿no? Para poder ser un poco más preciso con la ayuda de la parte de la hidrofonía. Sí, lo que tratamos de hacer es que tenga de las dos, ¿no? Que tenga las dos tecnologías y lo podamos complementar con la experiencia, porque esto es una curva de aprendizaje para todos. Al principio no vamos a tener el máximo desarrollo y el máximo aprovechamiento, pero mediante vaya pasando el tiempo, y lo que sí hay que hacer es prueba y errores, señores. De verdad que esto es muy importante, porque no todas las condiciones se adaptan a una misma estrategia. Uno puede cambiar la estrategia de acuerdo a qué, a su estilo, a su finca.
que eso es lo más importante. Tratar de probar y tratar de conseguir lo que ustedes quieran, porque hay a veces hay camaroneros que buscan 30 gramos y hay camaroneros que buscan 20 gramos, pero con mayor o menor densidad. O sea, lo que trato de decir es que traten de adaptar este número para que ustedes salgan en verde. Y se lo puede hacer, se lo ha visto. La importancia de las ventanas de alimentación. ¿Qué es una ventana de alimentación? Es el espacio de tiempo durante el día o la noche donde se cumplen las condiciones ambientales adecuadas para que el proceso de alimentación de los camarones se desarrolle con la mejor conversión posible. En este caso, lo que tratamos de decir es que hay que darle al camarón el alimento cuando esté en su mejor etapa. Básicamente, cuando tenga un buen oxígeno y cuando tenga una buena temperatura. Ya que si hacemos esto, un ejemplo, lo hacemos en la madrugada, que no tenemos buenos oxígenos, estamos desperdiciando alimentos. Cada cual, lo que acabo de decir, cada cual conoce su finca y sabe cuáles son sus oxígenos, si puedo darle en la noche, si tengo aeración, no tengo aeración, cómo estoy con mis oxígenos, si baja demasiado. Entonces tratemos de programar esto para que el animal aproveche y este alimento también no les haga efecto a ustedes en el factor de conversión, que es importantísimo, ¿no? Aquí está un pequeño ejemplo, cómo se comporta una ventana de alimentación en época de calor. Por lo general, lo que se hace es que en la madrugada no se alimentan, en algunos casos, algunos productores no lo hacen, porque saben que son oxígenos demasiado bajos, o también las temperaturas son demasiado bajas, y ya a partir de las 9, 10 de la mañana comienza la alimentación, y a partir de las 2 a 6 de la tarde es el máximo aprovechamiento, es donde más comen. Los equipos programados de acuerdo a las ventanas de alimentación detectadas aseguran que el alimento sea consumido de inmediato, o sea, apenas ya sabe que va a aprovechar, que es en la tarde, como lo mencioné, lo va a comer. El porcentaje de balanceado, que es en la mejor hora, que como le dije, desde las 2 hasta las 6 de la tarde, e imparables desde el primer día. Vamos a pasar a una segunda etapa, después de conocer un poco de lo que es la alimentación automática, de lo que consiste, de qué tips tomar para la compra, de cómo analizar pues las condiciones en finca para poder yo ser óptimo de usar los alimentadores automáticos dentro de finca, ¿verdad? Entonces, en esta segunda etapa vamos a hablar y tratar de compartir ideas de tics de manejo. Vamos a hablar un poco también de la interpretación de gráficas, ¿no? Que es decisivo para el momento de tomar decisiones, al momento de que algo está sucediendo mal dentro de piscina, ¿no? Y no vernos afectados en crecimiento, factores de conversión y algunas veces sobrevivencia. El inicio de la alimentación automática timer. Cuando se desea iniciar la alimentación en automática debe ser transicional siempre, ¿no? Cuando hay choques bruscos en lo que es los calibres, posiblemente se encuentre sobrantes. Por tal razón, aquí les muestro un cuadrito pequeño que posiblemente lo pueden modificar y se puede ir adaptando a las condiciones de su finca, ¿no? Pero lo que quería mostrarles es la transición que estamos haciendo, ¿no? De la alimentación al voleo manual a la alimentación automática usando un modo timer. Aquí estamos en 4 días de transición, donde el primer día estamos alimentando 75% en la alimentación manual y 25% en la parte ya de los alimentadores automáticos. Es muy importante tomar en cuenta que al momento de iniciar, tratar de usar el mínimo del 50% de los alimentadores para que haya una buena transición. Así pasaríamos hasta el día 4, ¿verdad? Que ya nos quedaríamos con el 100% de la alimentación en el modo timer con los alimentadores. Una correcta transición, ¿qué me puede estar garantizando? La alta concurrencia de animales a comer, ¿no? Al tener mayor cantidad de animales en la zona de alimentación, yo voy a poder adaptar ya al camarón y posiblemente tener un corto tiempo ya al poder cruzar al modo sónico, ¿no? Al tener el animal en la zona de alimentación,
me va a garantizar un crecimiento uniforme, ¿no? No voy a encontrar la disparidad de tallas, que posiblemente yo vaya al prepeso o el peso semanal y encuentre camarón de 5 y el otro camarón de 10. Entonces, esto se debe a que cuando no se encuentra toda la población o básicamente la mayor cantidad de animales dentro de la zona, porque se encuentra fuera, no se va a alimentar acorde. Y ahí también puedo venir a encontrar la aparición de eventos patológicos, ¿no? Camarón que se encuentra fuera de la zona por tal razón se va a enfermar. Aquí también quería mencionarle un punto clave, ¿no? Tener doble método de verificación de consumo mínimo, ¿verdad? El uso posiblemente del triángulo de arrastre y los plastos testigos, que esto vendría el inicio de una prueba de tiro del alimentador que ustedes estén usando. El funcionamiento de equipos con acústica pasiva, ya aquí estamos en la parte ya de hidrofonía, ¿no? Donde la estrategia de alimentación que se elija puede depender mucho del campo, ¿no? Viendo las condiciones de oxígeno, de temperatura. Aquí uno ya puede implementar las ventanas de alimentación, ¿no? Y alimentar en sus mejores parámetros, que posiblemente son en el día, ¿no? En el caso de la mayoría de campos, los oxígenos son los más complicados al momento de la madrugada. Entonces, lo factible sería alimentar durante el día y posiblemente una pausa de 2 a 8 de la mañana. Aquí en esta gráfica podemos ver los bloques de alimentación, los cebos, el momento que el alimentador automático arroja para poder ver si realmente el camarón está con ganas de alimentarse. Ya viene la primera dosis de respuesta, pasa la segunda dosis y ahí se establece ya la parte del sónico. Aquí quiero mencionarles un poco ya el inicio de la alimentación acústica después de haber pasado la alimentación del boleo al timer. Estos tics que se ha podido validar, ¿no? Uno trata de hacer esa transición del timer a sónico que se espera respuestas de alimentación arriba de 50, ¿no? Básicamente los puedes poner otros tipos de nombre en escala, que lo vemos en la parte derecha. Yo en este caso los sé llamar decibeles. Pero lo que hemos podido visualizar que cuando ya se establece la respuesta arriba de 50, ya el sónico se puede considerar 100%. ¿Qué es lo que me puedo implementar en esta transición? El uso de un mayor calibre para una mejor escucha. Hemos podido validar que el uso de catal en alimentación automática ayuda a traer el camarón y en comparación a otros alimentos, la transición del timer a sónico es más corta, posiblemente de 2-3 gramos en comparación a otros alimentos que estamos entre los 5 o 6 gramos recién, teniendo sonidos arriba de 50 decibeles. El inicio con la sensibilidad del algoritmo en modo ahorro, vemos modo ahorro en algunos alimentadores con menos 10. ¿Por qué iniciar con una sensibilidad baja? Por el tema que evitar desperdicios en el suelo, ¿no? Que va a verse influenciado directamente el factor de conversión, me puede dañar los suelos al inicio, porque el camarón recién se está adaptando a la hidrofonía y posiblemente las gráficas se caigan, entonces puedo encontrar desperdicios y puedo considerar que no tengo una buena sobrevivencia inicial, ¿no? El crecimiento uniforme, igualmente como le explicaba del cambio del timer, del boleo al timer, minimiza la aparición de eventos patológicos, conocer el halo de alimentación, muy importante el por qué. Uno realiza la prueba de tiro del alimentador automático que tenga dentro de finca, entonces uno ahí va a poder ubicar los platos testigos, ¿no? Digamos que si mi halo de alimentación es a los 3 y después a los 9 metros de distancia, puedo ubicar mis platos testigos, que va a ser un indicador si me está barriendo o está dejando balanceado. En adición, el uso del triángulo, posiblemente también puedan adaptarlo el uso de visoreo, ¿no? Pero mínimo tener doble método de verificación. Probar la acústica en horarios con mejores parámetros, como lo había mencionado, mejores temperaturas, mejores oxígenos, para poder cruzar al modo sónico lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque ahí vamos a estar alimentando acorde a lo que el animal está necesitando. Aquí que le quiero mostrar un poco algunos alimentadores con la parte de hidrofonía, lo que me puede estar mostrando en una gráfica. Entonces lo que yo quiero que nos llevemos, poder identificar un poco las variables que nos puede indicar una gráfica. Luego estaremos analizando algunas gráficas regulares, buenas y algunas cosas deficientes. En este caso, en esta imagen, esta gráfica de un alimentador en específico,
podemos analizar, ¿no?, el nivel de respuestas que están medido en la parte derecha de 0 a 180, puede pasar aún más hacia arriba, ¿no? Pero en el promedio están siempre entre 200 para abajo. El ruido lo podemos medir básicamente en algunas ocasiones por decibeles, que es la parte rosada, ¿verdad? Vemos el tiempo de giro, que lo está mencionando en la parte del lado izquierdo, de 0 a 40 segundos. En experiencia, mantener 35 segundos promedio me ayuda a que el equipo no se vaya a desgastar lo más pronto. Yo lo puedo poner a 40 hasta 50 en los equipos modernos que hay en los tiempos de giro, pero no es recomendable por el desgaste del distribuidor y el desgaste del alimentador automático, ¿no? Me pareció muy interesante poner esta gráfica porque aquí me muestra un poco el ruido, que es las líneas moradas, ¿verdad? Podemos observar que en este bloque de alimentación de 3:45 a 4:45, podemos ver la gráfica de la respuesta, va casi similar a la de morado, ¿no? Sube y van bajando muy similar. En comparación a este tramo de 3:20, 3:30, ¿no?, donde vemos que la respuesta baja y la parte del ruido se sigue uniforme, no hay una decadencia igual a la respuesta. ¿Qué puede estar sucediendo aquí? El tema es que el hidrófono puede estar escuchando otro sonido que no es el de las masticaciones del camarón, ¿no? Como la aireación, posiblemente el aireador está muy cerca, o pueda tener algún cable que esté interfiriendo o tocando el hidrófono, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante ponerla para que podamos llevarnos y tenerlo presente algún rato que podamos analizar esta gráfica. Ahora, pasamos un poco a la interpretación de gráficas. Iniciamos con una gráfica de respuestas ineficientes, por no llamarla mala, ¿verdad? Podemos ver las líneas entrecortadas, donde hay esa subida y bajada, ¿no? Vemos, a lo que le había mencionado, mantener ya en la parte de sónico arriba de 50. Aquí podemos visualizar que no todo el día tenemos masticaciones arriba de 50, ¿no? Vemos las deficiencias de bloques de alimentación. En la alimentación automática, en específico con este alimentador, tratamos de buscar tener bloques de alimentación de mínimo de 2 a 3 horas. Como en esta parte, que solo hay un bloque de alimentación, alimentar 2 horas, y siempre va a haber un declive de la alimentación. De ahí alimenta 2 o 3 horas más y va a haber un declive. Estos son los bloques que uno quiere formar, porque eso me va a asegurar que la alimentación va a ser precisa y posiblemente pues, en el peso semanal vaya a llegar al peso que yo estoy buscando. La disparidad del tiempo de giro, la línea entrecortada me menciona, ¿no?, que bueno, aquí en la madrugada está un buen tiempo de giro, pero ya en la mañana cuando enciendo nuevamente los alimentadores, aquí hay una pausa, hay una subida y bajada, picos y valles en el día. Al tener picos y valles en el día es un poco complicado al momento de la semana calcular las sobrevivencias por consumo, ¿no? Entonces aquí es muy importante irnos también con el poblacional cuando tenemos estas gráficas. Al tener esta gráfica es complicado trabajar, el camarón no va a alimentarse, posiblemente el camarón empiece ya a salirse de la zona de alimentación, a necesitar de pastorear porque no tiene la alimentación necesaria, de ahí van a venir los malos crecimientos, las enfermedades. Aquí también puede tener el tema de problemas de batería, en algunas ocasiones se queda la alimentación muy baja, entonces es muy importante tener el mantenimiento de baterías. Pues, bueno, en esta temporada de que estamos de frío por los rayos solares, unas baterías se descargan, no me da para las 24 horas, en otras ocasiones se sulfatan, entonces es muy importante tener el mantenimiento de este tema de baterías. Aquí ya podemos visualizar, ¿no?, que la pérdida de respuesta solamente es en la madrugada, pero en el día ya tenemos masticaciones arriba de los 50. Ya está un poco más estable, empieza ya a formar bloques de alimentación, como podemos ver aquí, ¿verdad? Aquí ya comienza a formar bloques de alimentación. Básicamente de 2 a 3 horas es lo que uno trata de buscar. Ya vemos los tiempos de giro más estables. Ya, los tiempos de giro más estables durante el día, donde ya están aproximadamente entre 35 a 30 segundos de giro. Y aquí ya tenemos una respuesta óptima. Podemos considerar que esta gráfica es buena porque ya tenemos bloques de alimentación de 2 a 3 horas perennes, ¿verdad? 2 a 3 horas.
Los tiempos de giro ya son más uniformes durante el día, pasan a 35 segundos uniformemente, ya no hay esos picos y valles que la alimentación subía y bajaba durante todo el día. Las masticaciones ya son más estables, ya no hay esas subidas y bajadas también como lo mencionaba, no existen problemas de batería o tolvas trabadas. Como estrategia, aquí hay una pausa porque el tema es que esta piscina posiblemente tenía problemas de oxígeno en la madrugada y no quería alimentar para no verme afectado en la conversión. Entonces, si yo algún rato miro esta gráfica, puedo decir, bueno, es muy buena, ¿verdad? Posiblemente la semana, al momento de echar el peso, va a crecer arriba de los 2-3 gramos que uno esté considerando. Ahora, me hago una pregunta, ¿no? Posiblemente quisiera que alguno de ustedes me ayude. Yo debo apagar la alimentación automática con hidrófono cuando hay eventos de enfermedad o mudas intensas. No sé si alguno de ustedes me puede ayudar. Si ustedes apagarían la alimentación automática si tengo problemas de enfermedad, si tengo un camarón con mancha blanca o otro tema, o si veo que al momento de que me entro a la piscina veo que hay muchas mudas. Ingeniero, no sé si me puede ayudar. ¿Usted apagaría la alimentación automática si hay enfermedades o mudas intensas? Claro, positivo. Por lo que mismo, bueno, si no nos ayuda el automático a la hora de taparse o esos problemas, entonces no necesariamente podíamos ponerlo en los equipos, podíamos bolearlo. Es más, darle también una dieta nomás y medicarlo pues, al boleo. Perfectísimo. ¿Por ahí una respuesta? ¿Ustedes apagarían los alimentadores automáticos si ven camarón enfermo o en muda? Sí lo pagarían. Perfecto. Correcto. Muy importante su comentario, ¿no? Entonces hay que analizar cómo estamos dentro de finca. Entonces, ¿cuándo es necesario cambiar de timer por falta de respuesta de sónico? Después de ver estas gráficas y poder haber analizado una gráfica buena, regular y mala, vemos cuando las variables ambientales no me favorecen, como mencionaba el colega Rolando, las horas de pausa muy importantes. Uno trata de no alimentar al 100% con sónico cuando tenemos los peores oxígenos, básicamente en la madrugada, o cuando tenemos temperaturas en la temporada de calor arriba de 31 grados, posiblemente come, pero no convierte lo necesario, ¿no? Cuando se tiene lluvias intensas, el hidrófono confunde el sonido de las masticaciones con el sonido de la lluvia, ¿verdad? Entonces posiblemente esté sobre o subalimentando ese día, ¿no? Entonces voy a tener un error al momento de considerar mi sobrevivencia dentro de la piscina. Y cuando el nivel de respuesta son muy bajas, eso lo podemos ver cuando hay un raleo, el efecto post-raleo posiblemente bajan las masticaciones por el tema de que el camarón se me estresa, entonces yo, para no perder la alimentación del día después de haber realizado este raleo, trato de cambiar a timer para poder así que no se pierda la alimentación del día o el camarón se pueda abrir de la zona de alimentación. Entonces, aquí respondiendo a sus preguntas, ¿es necesario cambiar a timer cuando el camarón está enfermo y muda? No. Los equipos con hidrófono deberían ser capaces de ajustar las dosis de forma automática, ¿verdad? Se adaptan a las masticaciones, se adaptan a la cantidad de animales que tienen, porque si posiblemente yo tiro un boleo o tiro un modo timer, no consideren los camarones que no van a comer. Entonces el hidrófono se adapta a la cantidad de animales que están hambrientos y comienza a alimentar, ¿no? Además, aquí como explicaban que de usar un producto medicado o un extra pellet, la utilización de nuestras soluciones funcionales y terapéuticas como el TERA y el TERA E+, con los alimentadores automáticos, no nos van a afectar en comparación a lo que ocurre con la aplicación de los extra pellet. ¿A qué me refiero esto? Que el uso del TERA como método terapéutico no afecta los niveles de respuesta o masticaciones en estado acústicos. Yo vengo con un producto balanceado y cuando cambio de tipo de balanceado de calibre, posiblemente las gráficas se caigan o los niveles de respuesta sean muy bajos. Entonces, con TERA no hemos tenido este problema de que haya un bajo nivel de respuesta o masticaciones, en adición que no voy a encontrar tolvas trabadas en comparación al extra pellet, ¿no? Cuando usa extra pellet es mayor cantidad de mano de obra y en algunas ocasiones se forman grumos dentro de la tolva del alimentador y se traban. Buenas prácticas para la alimentación automática eficiente. Aquí les quiero mencionar algunos tips que pudiesen tomar en cuenta al momento de tener un ciclo productivo con el uso del alimentador automático. Es el buen protocolo inicial.
nos ayuda a alcanzar en menos tiempo el sónico y por efecto alimentar acorde a las necesidades del camarón, ¿no? La alimentación inicial es muy importante para tener el buen arranque, ¿verdad? Y tratar de todo lo que se sembró, que pueda sobrevivir hasta el plus, ¿no? Y eso es lo que uno busca como objetivo final, tener mayor cantidad de sobrevivencia. Entonces, si yo alimento mal al inicio, posiblemente pierda ese plus y cierto porcentaje del animal sembrado. Además, como le mencionaba, ¿no? A tener un buen protocolo inicial, buscando las zonas de alimentación, tratando de ir jalando el camarón en el modo, cuando está en el modo de voleo a la zona de alimentación. Así voy yo a llegar 2, 3 gramos y ya estará alimentando en modo sónico, ¿no? Y ahí voy a encontrar ya que el camarón ya empieza a alimentarse a las necesidades de él. Entonces posiblemente no voy a tener una subalimentación o sobrealimentación. Una excelente transición de calibre te ayudará a evitar residuos o pérdidas de consumo, ¿verdad? Lo que le explicaba, la transición que pudiésemos tener de voleo a timer o de timer a sónico, ¿no? La transición me va a ajustar que no voy a tener enfermedades, posiblemente el camarón se abra de la zona de alimentación, puede tener disparidad de tallas. Los modos timer e hidrófono son complementarios en el uso de la alimentación automática durante todo el ciclo productivo, ¿verdad? Si el alimentador me da para los dos tipos, son complementarios. ¿Por qué? Al inicio, bueno, el hidrófono todavía no me da la capacidad de poder sembrar un camarón de 1 gramo y me dé las masticaciones suficientes, como explicaba, por el tema de las mandíbulas que no son muy grandes, entonces no me produce un ruido significativo para que el hidrófono pueda detectar. Posiblemente luego pues la evolución del alimentador ya adapte a esto, pero por el momento no. Entonces en esta etapa de 2 hasta 3 gramos, en algunos casos 4 o 5 gramos, se debe realizar en timer, de ahí pasar al momento sónico, y que algunas veces, como le explicaba, por temas de ambientales, por temas malos oxígenos, para no perder la alimentación, puedo ubicar un pequeño timer, un pequeño cebo de animal para que no se salga de la zona de alimentación cuando hay el tema de lluvias, cuando hay el efecto raleo, ¿verdad? Entonces puedo modificar o regresar al timer ya estando en el sónico. El monitoreo del consumo de alimentos como mínimo un doble método de verificación, los platos, el uso del triángulo, como lo había mencionado, o en el uso del visor, pero tener mínimo un doble método de verificación. Alimentar en acústica en las mejores condiciones óptimas ambientales, buscando los mejores oxígenos, las mejores temperaturas durante el día y ahí formar mi ventana de alimentación. Este es un punto clave en el momento de ustedes tener la alimentación automática, el seguimiento de las tablas de alimentación Nicovita para evitar una sub o sobrealimentación. ¿Qué es lo que sucede? Algunas veces yo estoy alimentando más de lo que yo creo que hay en piscina. Entonces debo tener mi tabla de alimentación e ir jugando, viendo que no se aleje ni se baje mucho de lo que yo creo que realmente hay dentro de piscina. Esto obviamente me puedo apoyar con los poblacionales, ¿no? Algunas veces hago un raleo y digamos que tengo 70%. Hago un raleo del 15% o 10% y el otro día el alimentador automático me sigue comiendo lo mismo o hasta a veces consume más. Entonces aquí hay un error por el tema de que viene de la parte acústica y es necesario hacer una restauración o posiblemente ahí ajustar, ¿verdad? Con topes de alimentación, cambios de sensibilidad, el cambio de horas de pausa, ¿verdad? Debería aumentar las horas de pausa para así no verme afectado y sobrealimentar ese 10 o 15%. El uso de línea terapéutica no afecta el uso de alimentadores automáticos, en este caso el TERAC no me va a afectar el nivel de respuesta de las masticaciones, no me va a tener tolvas trabadas, entonces no es que voy a tener problemas al momento de hacer esa transición. Este es otro punto muy clave en la alimentación automática para ser eficiente, prevenir las alarmas, ¿no? Algunas veces los alimentadores automáticos, bueno, ahora hay una analítica que ya arroja qué problemas puedo tener, batería, puedo poner tolvas trabadas, algún ruido extra que no es de las masticaciones del camarón. Entonces uno trata de que no esté sucediendo estos temas porque puede ser también por bajo oxígeno, hidrófonos con problemas, tolvas trabadas como le mencionaba, baterías descargadas, etcétera, ¿no? Tratar de prevenir la menor cantidad de alarmas durante el día. Aquí quisiera preguntarles qué nos llevamos de este intercambio de saberes. No sé, alguien de ustedes nos puede ayudar, qué es lo que se está llevando el día de hoy, de este poco que hemos tratado de compartir con ustedes, ¿no? Entonces, no sé,
ingeniero, alguno de ustedes puede ayudar, qué es lo que nos podemos estar llevando en este cambio de saberes, al conocer que sabemos que el timer y el sónico ya son complementarios, considerando que también hablamos del tema que cuando tengo mudas o enfermedades no es necesario apagar los equipos. Entonces no sé si alguno de ustedes me puede ayudar, qué es lo que se lleva el día de hoy. No sé, algo que nos pueda comentar, o si has tenido experiencia en alimentación automática o algo que ustedes nos puedan como tips. Bueno, nosotros estamos recién incursando en lo que es alimentación automática, ¿no? Lo que ustedes han comentado, sí llevamos algunas cosas buenas porque eso mismo, estamos implementándonos y estamos recién en el modo timer y queremos dar un paso más al hidrófono, ¿no? Entonces es un proceso que todavía lo estamos analizando, pero sí queremos llegar a ese punto, ¿no? Y me pareció chévere la charla que nos ofrecieron ustedes hoy, porque hay unos tips que justamente estábamos copiando sobre la revisión que tú indicabas, que no solamente hacerlo forma del triángulo, sino también puede ser con los platos o con el visor, para tener un mejor testeo del alimento que nos dejan los alimentadores, ¿no? Hasta podernos adaptar al modo hidrófono, para poder llevar un mejor control del alimento. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias, ingeniero. Sí, ya como conclusiones, lo que nos estamos llevando de esta charla, podemos observar que el proceso de alimentación automática en finca requiere de unas condiciones mínimas necesarias para poder usarlas, ¿no? Infraestructura, calidad ambiental, tipo de equipos que voy a implementar para apoyar así a tu éxito y facilitar la curva de aprendizaje de esta innovación tecnológica que llegó para quedarse, ¿no? El sónico me va a ayudar mucho a ser más eficiente, posiblemente en algunas veces en la alimentación en timer yo no sea tan eficiente por el tema que no puede estar comiendo mucho, come poco, entonces la difonía me va a apoyar mucho en este tema. La estrategia de alimentación automática con timer e hidrófono son complementarias a lo largo del ciclo productivo, cosas que les había mencionado anteriormente, que siempre vamos a tener este complemento, al inicio con un timer, después el hidrófono y posiblemente tenemos que regresar al timer en algunas ocasiones por temas de condiciones ambientales, temas de lluvia o temas que las gráficas se pierdan lo que es el nivel de respuesta. Un buen análisis de las gráficas del alimentador después de nosotros haber visto estas gráficas no malas, regulares y muy buenas. Tener este enfoque del buen análisis de las gráficas nos dará como resultado las buenas tomas de decisiones para evitar consumos eficientes. Posiblemente yo tenga que mover las tolvas, tenga que mover el hidrófono buscando donde está la mayor cantidad de camarón acumulado, ¿verdad? Entonces eso van a ser estrategias después de analizar, porque el primer pantallazo que me da es la gráfica, de ahí voy a piscina y puedo verificar si realmente es lo que yo estoy pensando, ¿no? Y hacer los cambios pertinentes y así pues asegurar el consumo del día sea el 100% que yo estoy proyectando y no me ha afectado el crecimiento semanal. Existen varias características de los equipos que se deben consultar con los proveedores, ¿no? Como lo había mencionado, los tics, de ver el tipo de alimentador, si la batería me ayuda, si el tema no me afecta la salinidad o los rayos UV, de ver el tiempo de vida de este alimentador. Entonces es importante validar con los expertos o el proveedor de los alimentadores automáticos antes de la compra de sus equipos dentro de finca. Micovita cuenta con las soluciones nutricionales acorde a tu modelo de producción y las características ambientales de tu finca, además del know-how del técnico para acompañarte durante toda su implementación y desarrollo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que quiero que nos podamos llevar de esta pequeña charla que hemos tratado de compartir algunas experiencias junto a mi colega Rolando. Entonces, así, muchas gracias a cada uno de ustedes por haberse dado cita el día de hoy. Y igual, si tienen alguna pregunta podemos iniciar, si no, pues, terminar. ¿Alguna duda? ¿No? Perfecto. Muchas gracias.